¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado vimos el experimento de cómo hicimos flotar una aguja y mencionamos brevemente que esto se debía a la deformación que veíamos sobre la superficie y algo que se llama tensión superficial. Entonces, en este video vamos a explicar lo que es la tensión superficial. Para esto vamos a comenzar con un experimento mental. Imagínense que tenemos un trozo de alambre, por ejemplo, un alambre doblado más o menos de esta forma. Está limpio, no tiene grasa sobre él ni nada. Y de él, el alambre está colgado de un resorte, otra vez, un resorte helicoidal muy fino, que se puede estirar muy fácilmente. Está colgado de aquí. Entonces, este alambre tenemos además un recipiente en el que tenemos agua y vamos a acercar el alambre hacia el agua. Entonces lo que sucede es que una vez que el alambre toca el agua y va a pasar lo siguiente. Una vez que el alambre toca el agua y nosotros intentamos retirar desde el resorte, jalar el resorte hacia arriba con todo y alambre, lo que vamos a ver es que el resorte se va a estirar y al tratar de retirar el alambre, la superficie del agua, de la superficie del agua, el resorte, como les digo, se va a estirar. Estaba más comprimido aquí y cuando intentamos quitarlo después, una vez que el alambre tocó el agua, este resorte se va a estirar. Esto nos está indicando que aquí donde está tocando la superficie del agua que entró en contacto con el alambre, que el resorte se estire nos está indicando que hay una fuerza que está manteniendo el alambre junto a la superficie del agua, una fuerza hacia abajo, nosotros estamos estirando el resorte con una fuerza hacia arriba. Si el alambre no se despegue, mientras el alambre no se despegue del agua, pues esas dos fuerzas van a estar equilibradas. Entonces, esta fuerza que mantiene el alambre aquí es una fuerza en la superficie del agua que se está resistiendo a ser estirada. Entonces, cuando estamos jalando, el agua, al estar en contacto con el alambre, tendería a estirarse hacia acá, pero nos está manteniendo el resorte en la superficie, entonces hay una resistencia de la superficie del agua a ser estirada. Es decir, hay una tendencia en la superficie del agua a contraerse. Si tenemos la superficie del agua, esta superficie del agua va a tener una tendencia a estarse contrayendo entre sí. Otra forma de visualizar esto, que muy probablemente lo hayan visto, es cuando tenemos un pincel, mojamos un pincel y cuando está el pincel bajo el agua, pues seguramente han visto que tenemos aquí tenemos un recipiente, un vaso y tenemos agua y seguramente han visto que cuando el pincel está bajo el agua van a ver que las cerdas del pincel se esponjan, es decir, todas las cerdas del pincel vemos que se esponjan, están abiertas y cuando sacamos después el pincel del agua, lo que vemos es que lo siguiente, seguramente como les digo, me imagino que la mayoría de ustedes lo ha visto, sacamos el pincel del agua y la superficie del agua se contrae y es lo que hace que las cerdas del pincel se junten y vemos la forma con la que asociamos siempre a las cerdas del pincel, ¿no? Eso
es porque la capa superficial que rodea las cerdas del pincel tiende a contraerse y hace que las cerdas se junten. Entonces, esta tendencia de la superficie de los líquidos a contraerse se llama tensión superficial. La tensión superficial es la tendencia de la superficie de los líquidos a contraerse. Entonces, esta es la tensión superficial, la tendencia de la superficie de los líquidos a contraerse. Ahorita vamos a ver un poquito a qué se debe esto y, como les digo, pues lo podemos ver como en este ejemplo del pincel. Podemos ver, como vamos a explicar ahorita, con la aguja que parece que flota sobre la superficie del agua. Lo podemos ver con este experimento del resorte y el alambre. También la tensión superficial explica la forma esférica de las gotas de los líquidos, las gotas de lluvia, las gotas de aceite, las gotas que se forman con un metal fundido. Todas esas gotas de líquidos son esféricas porque la superficie del líquido tiende a contraerse y hacer que cada gota adopte la forma que tiene la mínima superficie. Es decir, imaginemos que tenemos cierta cantidad de líquido muy pequeña y la tensión superficial, voy a escoger otro color. Tenemos el líquido y la tensión superficial, como vimos, es la tendencia de la superficie a contraerse. Entonces, en toda la superficie de este líquido va a estar esa tendencia a contraerse y va a formar la forma esférica de las gotitas de agua o gotitas de aceite o de cualquier líquido que vemos. Resulta que es una esfera porque la esfera es la figura geométrica que tiene la superficie mínima para determinado volumen. Es decir, por ejemplo, el volumen de una esfera, si tenemos si tenemos una esfera de cierto volumen y tenemos también volumen 1 y tenemos un cubo que tiene el mismo volumen 2, volumen 1 es igual a volumen 2, entonces la superficie de la esfera, esta superficie 1 y la superficie del cubo van a ser diferentes. Para el mismo volumen, la superficie de la esfera va a ser menor que la superficie del cubo. Entonces, como las gotitas de agua tienden a contraer su superficie, entonces se adopta la figura de mínima superficie, que esta es la esfera. La esfera es la figura geométrica que tiene la superficie mínima para determinado volumen. Y esta es la razón por la que las gotas de niebla y el rocío en las telarañas o en las gotas de las hojas en las plantas son casi esféricas. Entre más grande sea la gotita de agua, entonces la gravedad va a empezar a actuar sobre ella y la va a tender a aplastar. Y si eso lo pueden notar ustedes cuando en la mañana, cuando está haciendo frío y se forman gotitas de rocío, pueden ver que las gotas más grandes se ven más apachurradas y las gotas más chiquitas se ven de forma más esférica. Ok, entonces, bueno, ya vimos por qué se forman gotitas. Las gotas que se forman en los líquidos se debe a la tensión superficial. Pero ¿a qué se debe esta tensión superficial? ¿Qué es lo que causa la tensión superficial? Entonces, la tensión superficial se debe a fuerzas de atracción moleculares. Se debe a fuerzas de atracción moleculares.
Entonces, para visualizar esto, vamos a imaginarnos lo siguiente. Entonces, si tenemos otra vez algún contenedor con un líquido, tenemos el líquido, en nuestro contenedor. Entonces, dentro de este líquido, todas las moléculas experimentan una fuerza de atracción entre ellas. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos aquí una molécula de agua que podemos ver individualmente. Y bajo la superficie, esta molécula va a sentir fuerzas de atracción debido a las demás moléculas de agua. Entonces, si hay una molécula a la derecha, va a sentir que la jala para la derecha. Si hay una a la izquierda, lo mismo. Y de esta forma va a sentir una molécula que esté de agua sumergida, va a sentir fuerzas de atracción por todas las direcciones. El resultado de estas fuerzas de atracción en todas las direcciones es que se cancelan las fuerzas contrarias, por ejemplo, esta se cancela con esta se cancela con esta, y es que la tendencia es que esta molécula de agua no es jalada para ningún lugar. Las fuerzas que siente están en equilibrio y esa molécula la fuerza neta va a ser cero. Entonces esa molécula, el resultado es que no tiene tendencia a ser jalada hacia ninguna dirección específica. Sin embargo, vamos a analizar lo que sucede con lo que pasa con una molécula acá arriba en la superficie. Entonces la molécula en la superficie va a ser jalada solo por las otras moléculas que estén a los lados y por las moléculas que estén debajo de ellas. Por lo que no hay un tirón hacia arriba. O sea, solo hay tirones hacia los lados, como estos de aquí. Hay tirones hacia los lados y hacia abajo, pero no hacia arriba. De manera que estas atracciones moleculares tienden a tirar de la molécula desde la superficie hacia el interior del líquido. Y esta tendencia es la que minimiza el área de superficie. Eso también lo podemos imaginar con el ejemplo de la gotita de agua. Nos imaginamos que tenemos moléculas ahí en la superficie, esa molécula va a ser jalada hacia los lados y hacia adentro. Entonces, al ser jalada hacia los lados y hacia adentro, esas fuerzas es lo que resulta en que se minimice la superficie y se alcance la superficie mínima, que en este caso va a tender a ser de forma esférica, porque las esferas tienen la mínima superficie por un volumen dado. Entonces, son esas fuerzas que ya no están en equilibrio en la superficie que generan la tensión superficial. Entonces, la superficie se comporta como si estuviera apretada, como si fuera una especie de elástico. Entonces, por eso se llama tensión superficial, porque toda la superficie está en tensión debido a esas fuerzas moleculares. Es como si fuera un elástico. Y debido a esto es que podemos explicar nuestro experimento en el que vimos que la aguja podía flotar en la superficie. En realidad, la aguja no estaba flotando en la forma usual de lo que entendemos como flotar, sino que está soportada por las moléculas en la superficie que se oponen a un aumento en el área superficial. Entonces, la aguja, con la acción de la gravedad que tiende a hundirse, pero la superficie está en tensión. La superficie se opone a ese aumento de superficie, el agua, la superficie del agua. Ahí va otra vez, más bien cuando la aguja está jalando hacia abajo y está intentando combar la superficie, es decir, incrementar su área. La tensión superficial actúa de forma contraria a mantener el área lo más mínima posible. Y es esa fuerza, esa tensión en la superficie de intentar mantener el área en lo más mínima posible que mantiene a la aguja
flotando, entre comillas flotando. Como vimos en el video del experimento, la superficie del agua se comba como una pieza de envoltura de plástico, y eso permite que ciertos insectos, como los mosquitos de agua, se desplacen sobre la superficie de un estanque. Es por lo mismo que algunos insectos pueden caminar sobre la superficie. De hecho, hay fotografías de estos insectos caminando en la superficie del agua, que tienen sus patas sobre la superficie. Y en esas hay algunas muy buenas fotos en las que se puede ver cómo el agua se alcanza a combar en donde el insecto tiene sus patas apoyadas. Entonces, la tensión superficial se debe a estas fuerzas moleculares, y estas fuerzas moleculares mantienen la superficie de los líquidos en tensión. Las moléculas sobre la superficie sienten fuerzas de atracción hacia abajo y hacia los lados, pero no hacia arriba, y eso es lo que mantiene en tensión la superficie. Si tenemos otra molécula acá, también se siente atraída por las moléculas alrededor, y esas fuerzas de atracción moleculares mantienen a la superficie como si estuviera apretada, como si fuera una especie de elástico. Y es por eso que nuestra aguja podía mantenerse sobre la superficie. Esa tensión en la superficie la mantenía, esa tendencia a no combarse del agua la mantenía a flote. Entonces la fuerza de atracción entre las moléculas estaba en equilibrio con la fuerza de gravedad que sentía nuestra aguja. ¿Qué más hay que decir sobre esto? Bueno, la tensión superficial del agua es mayor que la de otros líquidos comunes, y el agua pura tiene también mayor tensión superficial que el agua jabonosa. También, bueno, por ejemplo, podemos ver eso del agua jabonosa. Se puede ver cuando una pequeña capa de jabón en la superficie del agua se desplaza por toda la superficie. Lo mismo sucede con el aceite y la grasa cuando flotan sobre el agua. El aceite tiene menor tensión superficial que el agua fría y se desplaza en una película que cubre toda la superficie. Si tenemos agua fría, o lo mismo con el jabón, como mencioné, en un contenedor y echamos una capita de aceite, echamos una gota de aceite, y ese aceite tiende a esparcirse sobre la superficie. Pero el agua caliente tiene menor tensión superficial que el agua fría, por lo que las moléculas tienen movimientos más rápidos y no están tan estrechamente unidas, no sienten tantas fuerzas de atracción como estas de acá. Cuando el agua está caliente, las moléculas están moviéndose más rápido, y eso contrarresta las fuerzas de atracción que sienten entre sí. Y cuando pasa eso, lo que se permite es que este aceite que teníamos acá se revuelva con el agua, y eso lo vemos, por ejemplo, en los caldos. Vemos gotitas de aceite separadas del agua. No lo vemos todo como una sola capa arriba, sino que lo vemos como el agua está caliente, la tensión superficial del agua disminuye, y vemos en la superficie del agua muchas gotitas de aceite en el caldo cuando tenemos agua caliente. Y bueno, cuando el agua se enfría y aumenta la tensión superficial del agua, la grasa del aceite y el aceite se esparce sobre la superficie. No sé, a lo mejor también lo han visto cuando dejan el caldo enfriar y lo dejaron en el refrigerador, y cuando se despiertan y al día siguiente se encuentran que tiene una capa de grasa que se solidificó acá arriba. Entonces fue por eso, la tensión superficial del agua aumentó cuando se enfría, todo el aceite ocupó toda la superficie superior, y con el mismo frío del refrigerador el aceite después se solidifica, esta grasa se solidifica y queda esa capa de grasa arriba del agua del caldo. Y también también es la razón de por qué
una sopa caliente sabe distinto a una sopa fría, principalmente porque la tensión superficial del agua de la sopa cambia con la temperatura. Cuando está caliente, el aceite está un poco más mezclado con el agua. Cuando está fría, la tensión superficial del agua es mayor, el aceite se va todo hacia arriba, el aceite y grasa se va todo hacia arriba, y cuando lo comemos frío, pues sentimos todo junto ese sabor a aceite. Con respecto a tensión superficial, creo que es todo por el momento. En el siguiente video vamos a ver un fenómeno que se llama capilaridad, que también está relacionado con esto. Y entonces este video lo dejamos hasta aquí.